A continuación, la tertulia de Eusko Ikaskuntza en Radio Indautxu. Bueno, buenos días, bienvenidos a una nueva cita con las tertulias de Eusko Ikaskuntza aquí en Herri Ratia. Juan Crisóstomo de Arriaga Valzola nacía en Bilbao el 27 de enero de 1806, fallecía tan solo 20 años después en París. Pese a su juventud, es considerado como uno de los compositores más destacados en la historia de la música del Estado, más allá de la inevitable simpatía romántica que puede despertar su temprana muerte. Hoy nos vamos a centrar en su figura cuando se cumple el 200 aniversario de su nacimiento. En nuestros estudios tenemos a dos eminencias, dos personas que saben muchísimo de música. Nos acompañan dos personas, por lo tanto, que tienen mucho que decir sobre el tema de hoy. Damos los buenos días a Carmelo Recacho, crítico musical del Correo. Egunon, buenos días, Carmelo. Buenos días. Y recibimos también a Antxon Zubicaray, que es crítico en Deia. Buenos días, Egunon. Buenos días. Bueno, ya entre ustedes ya se conocen, ¿no? Sí, hace muchos años, supongo. Y bueno, pues somos colegas y amigos, que no es fácil, ¿eh? No es fácil, ¿no? Que cada uno escribe en su medio, ¿no? Y tener que estar seguramente en muchísimos actos juntos. Ya, bueno, es una larga carrera. Gracias a los dos por venir hoy a este programa. Como decimos, el día 27 pues, se cumplen esos 200 años del nacimiento de Arriaga. ¿Qué actos vamos a poder ver en Bilbao para celebrar este aniversario, por cierto? Pues tú andas mejor que yo de memoria, bueno, pero puedo empezar. Precisamente hoy mismo, viernes, pues vamos a tener uno importante primero a la mañana, ¿no es así? Al lado de donde tú vives, por cierto. Sí, en la calle Somera, ¿no? La calle Somera, sí. Por cierto, en algún sitio he leído sin ninguna duda el número 12, pero yo creo que cuando nació Arriaga no era el número 12. Bueno, claro, sí, ya tendría otra numeración, pero vamos. Sí, bueno. De hecho ya cambiaron antes también la placa, ¿no? Después en un momento la pusieron en otro edificio que no era, y luego ya lo cambiaron, la Comisión Arriaga en su día. Bueno, pues eso, por lo que yo sé, va a ser el primer acto, digamos, de gran empaque. Al de poco tiempo de eso habrá en la Arriaga una ofrenda de flores, aparte de que se descubrirá un busto, digo nuevo porque ya hay uno en la Arriaga. Por cierto, los informes que tengo yo, tú sabes, quizá Antxon, ¿quién lo ha hecho? El nuevo busto de Arriaga. No, yo no me he enterado. Ya, bueno, pues va a ser descubierto. Sé que allí mismo va a estar otra emisora de radio comentando estas cosas, y después hacia las 12 menos cuarto, una cosa así, se entrará a la sede del teatro, y allí pues bueno, habrá una especie de conferencias sobre las cosas que ha significado Arriaga. Hablo un poco de memoria de lo que puede ser, porque exactamente no se nos ha comentado el programa, y sí, pues creo que allí vamos a estar todos o casi todos que nos interesa la música, y por donde si te interesa la música eres bilbaíno, y Arriaga te tiene que interesar. Decía yo esta mañana en otro medio, es que Arriaga, pues bueno, primero fue músico y después lo mejor que se puede ser de Bilbao. Sí, bueno, y a la tarde hay un concierto en la Sociedad Filarmónica, que es un concierto más que novedoso, porque es prácticamente casi obras de estreno, que son las 5 últimas cantatas que hizo, bueno, de las que han legado, ¿no? Porque pudo haber hecho más, según dice Fetis en su dice plusieurs cantates, ¿no? Es decir, son bastantes cantatas, pero bueno, han quedado 5 precisamente de su último año en París, del año 1825, porque murió, como sabéis, antes, justo unos días antes de sus 20 años, en el 26, en enero, el 17 de enero creo que murió, del 26. Entonces se van a hacer estas 5 cantatas que no se han, bueno, algunas de ellas se han hecho por separado, pero además en francés, porque es su idioma original. Lo que pasa es que aquí, por ejemplo, cuando se han hecho alguna, pues se ha hecho en italiano, porque en un momento determinado, don Emiliano de la Arriaga pues mandó o lo tradujo él al italiano, o lo mandó traducir, ¿no? Alguna de ellas. Yo creo que eso va a ser, y además lo hace un grupo que es muy bueno, que es el Fundamento, que dirige Paul Gombrich, pues una autoridad también. Yo creo que va a ser algo excepcional realmente, ¿no? Sí, que por cierto es la primera vez que el Fundamento actúa en Euskadi. Y es la primera vez que actúa en Euskadi también. Y también Gombrich, y también los cantantes que van a venir también, bueno.
Bueno, en ese concierto, sigo yo, que es más de lo mismo, pues aparte de autoridades políticas que han sido invitadas, habrá también bastante gente en conexión no solamente con la música, sino con el arte en general, y familiares, los que quedan, de Arriaga, precisamente uno que es más bilbaíno que la Arriaga, ¿no? Que es el pariente, como es sobrino nieto de Emiliano de Arriaga. Sí, que es el que ha preparado las notas al programa especiales para Joaquín Pérez de Arriaga. Sí. Un día importante, y bueno, nosotros queríamos poner un poquito a nuestros oyentes también en antecedentes, ¿no? Saber quién era Juan Crisóstomo de Arriaga, porque quizás, aunque parezca mentira, ¿no? Hay gente que tampoco lo tiene muy claro. Entonces vamos un poquito a irnos hasta 1806, que es el año de su nacimiento, y vamos a ir contando poco a poco la historia de este personaje. No sé quién se atreve a comenzar. Pues quien quiera, no sé, es igual, ¿no? Yo creo que Anchón. Podemos empezar un poco por antecedentes, ¿no? Su padre, Juan Simón, que era natural de Rigoitia, antes de llegar a Bilbao, que creo que vino el año 1805, había sido ya organista en Berriatúa, un pequeño pueblo, ¿no? Y su madre, pues era de Guernica, ¿no? Lo que pasa es que su padre, cuando vino a Bilbao, ya se dedicó al negocio, pero vamos, sin duda alguna su padre fue quien probablemente impulsó, viendo además a esto que tenía, pues a que el chaval, es decir, a Juan Crisóstomo, que nació aquí en Bilbao, algunos de sus hermanos habían nacido antes, a que se dedicara a la música. Y de hecho pues hay una serie de cartas, una vez que empezó, pues que manda a su padre, Juan Simón, a una serie de personajes que son, uno de ellos es Alberto Lista, Alberto Lista, que estaba en Bilbao porque había vuelto de Francia después del exilio, y además aquí en Bilbao se le dio oportunidad para ser profesor de matemáticas en el instituto. Luego de aquí ya se marchó a Madrid. Aquí formó un pequeño grupo de poetas, pero ya cuando fue a Madrid pues ya formó un grupo más grande de poetas, ¿no? Pero vamos, también escribió a Alberto Lista, que era un hombre que tenía pues una cierta, diríamos, autoridad. Luego pues a Francisco Bacari, y sobre todo también a Sobejano, que era organista de la catedral, y también de la catedral de Santiago, me refiero, y también, entonces no, creo que no era catedral, pero de la iglesia de Santiago, y también a Manuel García, que era precisamente el padre de, había sido cantante y también un músico, y era más el padre de la Viardot y demás, ¿no? Es decir, un hombre muy muy importante dentro de la música. Y eso significa que su padre también estaba muy involucrado en la carrera de su hijo, ¿no? Haciendo un inciso, hace bien poquito se publicaba un libro que se llama Efemérides de Bilbao. Su autor comentaba que había la posibilidad de que Juan Crisóstomo de Arriaga hubiera nacido no en Bilbao, sino en Errigoitia, que precisamente usted lo mencionaba ahora mismo. Sí, pero la familia vivía aquí ya desde 1805, así que si nació en el 6, es decir, ya la familia estaba aquí, es decir, no lo sé, pudiera nacer en Errigoitia, no sabemos, pero yo creo que no, porque estaba bautizado en la iglesia de los Santos Juanes, es muy difícil que le trajeran en aquel tiempo. Y además bautizado al día siguiente. Lo que pasa es que hay informaciones que son un poco desinformaciones, porque también en otro medio que he estado esta mañana, pues decían que había duda en que se había nacido precisamente el día de hoy, viernes, o el día anterior o el día siguiente. Bueno, esto, una cosa es que verdaderamente hay muchas nubes con respecto a Arriaga en su vida, pero hay cosas que están muy bien concretadas, entre ellas el nacimiento y demás. Con respecto a lo que decía Anchón, yo creo que es hora de decir, porque no se ha hablado mucho de esto, la importancia que tuvo el padre de Arriaga en su educación, porque sí, algo sabía de música, pero no demasiada. Sin embargo, tuvo muchísima fe en su hijo, y le rodeó, le dio, digamos, camino para conocer a gente competente, porque él intuía que allí había algo. O sea, que no se trata de que Arriaga se descubrió él a sí mismo, sino que algo sabía su padre con respecto a él. Su padre era un señor bastante ilustrado, quiero decir, ¿no? Ilustre ahora por ser padre de Arriaga. Y esto es importante porque, no sé, Anchón, si estamos de acuerdo o no, pero a mí me parece que no se ha hablado mucho precisamente del padre de Arriaga.
yo no sé si a alguno le hubiese gustado que fuese como el padre de Mozart, del cual hubo muchas malas leyendas. Bueno, pues lo cierto es que no se le ha citado mucho, pero de hecho se conserva la carta que él escribió a Alberto Lista, y se sabe que escribió también a otros cuantos, ¿no? Y bueno, se supone que un chaval pues con 11 años que empieza a componer, que con 13 años ya hace una ópera y demás, pues que todas esas cosas había alguien por encima, no, aparte de sus propios profesores y demás, pero alguien también en la familia, ¿no? Y que esa familia, un hombre que como Juan Simón, que viene, digamos, de fuera, que enseguida entra en Bilbao y también entra dentro de la sociedad bilbaína, digamos, de la sociedad de Bilbao, pues es que, pues no sé, primero que era un hombre, pues digamos, importante de por sí mismo, y que luego, pues gracias a esas relaciones cogidas en Bilbao, pues también hace que su hijo pues vaya para arriba, ¿no? Es decir, la posición social de la familia era alta, ¿no? Desde la bueno, creo que de eso no hay mucha esto, pero sí, como empezaron aquí con una industria de navegación, y luego bueno, parece que también hubo alguna vez algún fracaso, algunas cosas de estas, pero vamos, en principio pues sí, yo creo que sí empezaron un poco en un término medio bastante alto, ¿no? ¿Cuáles fueron o cómo fueron esos primeros pasos de Arriaga en el mundo de la composición? Sin duda impulsado o ayudado por su padre, ¿no? Bueno, yo creo que más que su padre, que sí que le había... Quizás le impulsó, ¿no? Sí, o le había aconsejado para que profesores pudiera tener, pues hombre, hay parte importante en él. Cuando se es artista, cuando se tiene algo dentro, pues sí, te pueden ayudar los que están a tu alrededor, pero yo creo que fue él mismo quien se impuso que lo suyo era componer. No sé si estamos de acuerdo. El mismo, pero ¿a qué edad estamos hablando? Pues eso, que cuando pues los demás en aquellos tiempos jugarían al aro un poco más, pues él ya sabía, podríamos decir, garabatear música, y sobre todo viendo las obras primeras, te das cuenta de que bueno, pues aquí hay alguien excepcional, al margen de que bueno, no sean obras excepcionales, pero sí lo es en aquel tiempo y en aquella edad, y con los medios que se podía tener. Sí, bueno, efectivamente así es, ¿no? Pero yo pienso que también hay, bueno, decir, el introducir en los salones de Bilbao y demás tampoco era nada fácil, ¿no? De hecho, bueno, ya sabemos el dibujo ese que tiene famoso, el lado ese de la casa, pues donde asiste, pues él está tocando también su hermano la guitarra y demás, y bueno, pues hay un grupo importante de gente que está en ese salón, ¿no? Es decir, aquello que se había puesto de moda después de la Revolución Francesa, ¿no? Lo que antes era cosa de nobles solamente, pues ya era pues la música y las reuniones, las tertulias y demás de salón, pues ya eran cosas de la gente burguesa, ¿no? Yo creo que ahí pues está metido, ¿no? Y luego, hombre, efectivamente, es decir, un hombre que con 11 años ya empieza a componer, es decir, y demás, pues por supuesto tiene su propio genio, ¿no? Sin duda alguna, pero también siempre se necesita un poco la ayuda de casa, ¿no? De la casa de los profesores y de los padres o lo que sea. ¿A qué edad estamos diciendo que garabateaba ya sus primeras notas? Hombre, pues la primera, esto que se conoce nadie mucho, creo que es de cuando tenían 11 años, ¿no? Sí, entre 11 y 12. Sí, entre 11 y 12, nadie mucho. Vivió apenas 20, no sé si llegó a los... No llegó a 20, faltaron unos pocos días, pero efectivamente, pues eso es lo que decía yo, cuando la gente jugaba a otras cosas, pues no sé, a tabas o cosas parecidas, pues este señor ya... Y bueno, viendo la partitura y viendo la edad que tenía, pues bueno, aquí efectivamente hay algo, hay mucho que, insisto, yo creo que su padre y quienes le rodeaban lo intuyeron, francamente, aunque luego hubo muchos baches, incluso en la familia, pero bueno, es otra historia. ¿En qué contexto estamos hablando de que vivía Juan Crisóstomo Arriaga en esa época, entre los 11 y los 19 grados? Años? ¿Cómo era Bilbao? ¿Qué importancia se le daba a la música? Hombre, pues yo creo que a partir del siglo XVIII, bueno, aquí en el siglo XVIII hubo bastantes problemas con la ópera, hubo incluso un caso muy desgraciado, que no es cosa de que hablemos ahora. Pero ya al final, después de ese problema y demás, ya a final del año al final del siglo, el último año del siglo, hubo gente importante
que pidió la creación de un nuevo teatro, por ejemplo. Luego sabemos que luego la Real Sociedad Vasconga del país, pues la verdad es que el motivo de la música pues lo hizo avanzar mucho y lo expandió mucho. Entonces aquí había precisamente, pues en el siglo XVIII había gente muy unida a los propios, que eran amigos del país, y además que estaban, como el propio Gamarra, por ejemplo, pues que estaba, que era, diríamos que a pesar de, aparte de ser amigo y demás, que era el representante comercial incluso del propio Munive, del propio conde de Feña Florida en Bilbao, ¿no? Por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿no? Y se sabe que hay pues que se sabe que hay una vida musical bastante esto, ¿no? Sobre todo además en el mundo de los salones y demás, ¿no? Sí. Bueno, creo que también era de la Real Sociedad de Amigos del País el padre de Arriaga. Sí, también, sí, efectivamente. Sí. Eso es un dato muy importante. Sí. Para mí, vamos. Sí. Entre los 11 años y los 19, 20 años, Juan Crisóstomo Arriaga supongo que tendría una productividad especial, ¿no? ¿Qué es lo máximo que consiguió, el mayor reconocimiento que consiguió en vida? En vida, en toda la vida. Pues yo creo que el reconocimiento, hombre, de pequeño, con 13 años, sí es cierto, porque, cierto debe ser, porque hay una publicación de San Sebastián donde al año siguiente de estrenarse la ópera Los Esclavos Felices, que habla precisamente de eso, ¿no? de que es un músico que con 13 años ha estrenado una ópera y demás. Pero de hecho, es decir, no hay ningún documento que diga que esa ópera se estrenó. Ningún documento, me refiero. No. O sea, no se sabe ni dónde se estrenó. No, hombre, se supone que se estrenó en el teatro, dicen que es en el teatro ese que había en la Ronda, que era más un teatro que tenía bastante capacidad de público en aquella Ronda, y de hecho se conoce la obertura que hizo a los 13 años para esa ópera, que luego cuando fue a París que es la obertura de los Esclavos Felices, que es la que luego cambió, llamando la obertura postpastoral y quitando, de hecho además esa obertura inicial que estaba perdida, la recompuso hace unos años y se estrenó aquí en Bilbao hace cerca de unos 10 años por ahí, un musicólogo que vive aquí, que vivía y que de alguna forma también sigue viviendo aquí, que es Willem de Waal, que le costó mucho, la verdad, un trabajo de auténtica paciencia el encontrar que era era la propia obertura, pero que tenía otros dos temas en la parte central y demás, que luego cuando la recompuso en París, pues todo se lo quitó, es decir, le dio una envoltura más única a la obertura esta, ¿no? Pero se conoce eso, también se conocen algunos dúos, algunas cosas, porque han quedado papeles de eso, pero vamos, se supone que se estrenó. Ahora que no hay ningún documento oficial, me refiero que no ha quedado nada de que esa ópera se diera, ¿no? Aunque yo creo que una de las tragedias, aparte de su repentina su pronta muerte sin cumplir los 20 años, es la cantidad de cosas que imaginamos que se han perdido, no solamente en París, donde París tiene más o menos una justificación, porque pues allí, salvo Fetis y alguno más, no sabían exactamente quién era Arriaga, pero es que también incluso obras que él escribió en Bilbao posiblemente han desaparecido, y eso sería muy importante, quizá con el tiempo aparezca, pero sería muy importante para construir lo que creo que tú nos preguntabas en un momento, la trayectoria de él en Bilbao. Sí, existen cosas, pero muchas que han desaparecido, entre ellas algo que es incomprensible, como ha desaparecido la ópera Los Esclavos Felices. Yo no es que haya indagado, porque lo mío no es indagar, pero a mí siempre me ha quedado una duda de cuando un compositor guipuzcoano hizo, para ser interpretada en Bilbao, creo que con la Orquesta Sinfónica, una selección de la ópera Los Esclavos Felices. ¿Y dónde está esa selección? Porque aparte de la obertura, como tú Anchón, bien dices que fue rectificada en París, y después a Willem de Waal le ha costado muchísimo reconstruir, pero ¿dónde está todo aquello para que en un programa de conciertos se dijese una selección de Los Esclavos Felices? Es un misterio. Papeles quedan unos cuantos, pero quedan papeles no muy, es decir, que no, por supuesto no de toda la ópera, sino solamente de algunas partes de la ópera, ¿no?
conocer la ópera, la haría, sin duda. Luego, no sé, bueno, creo que se representó, no hay ningún esto, ¿no? Sí creo que lo haría, no sé, te interrumpo, sí creo que lo haría. Lo que pongo en duda es esos papeles que han desaparecido, ¿dónde están? Hombre, obviamente, antes que no se imprimían las cosas, ¿no? Como con la facilidad que hoy, que no había pues copisterías y cosas de estas. Hombre, el hacer una copia de una ópera es costoso, muy, ¿no? muy costoso, y además una ópera que si solamente se hizo aquí, porque si hubiera salido a otros sitios, pues probablemente se hubiera hecho alguna copia más. Pero claro, luego además hay cosas que no solamente esa ópera, sino obras que hizo también un poco antes de esa ópera, es decir, después de Nada y Mucho. Por ejemplo, dos marchas y un himno, dos himnos, una que es una especie de marcha militar y otra que también es un himno patriótico, ¿no? Que estaban de moda en la época y tal. Tampoco hay una referencia de esos himnos, pero no se conocen los papeles, ¿no? Aunque haya, y luego pues muchas más cosas que se sabe, pues una fuga muy importante, otras obras, que se hayan perdido las cosas, no es normal, pero vamos, uno se explica de alguna forma, ¿no? Porque sobre todo uno se explica por el silencio que hubo después de su muerte durante muchas décadas. ¿Cómo fue su muerte, por cierto? ¿Por qué murió tan joven? Bueno, se sabe que murió de enfermedad de tuberculosis. Bueno, no sabe a ciencia fija, pero vamos, se cree que todo. Incluso hay algún escrito en el que se dice quién fue aquel músico que le vio casi en momentos de su desaparición, de su muerte, en que decía que estaba totalmente extenuado, que su salud no podía resistir el microbio de la muerte, y que también esto debe ser cierto, que en París, por mucho que después bien estudiado por Fetis y demás, con algunas frases encomiásticas que hayan quedado para la historia, yo creo que en París las pasó mal, por no decir otra palabra que sería la conveniente aquí. No sé si su alimentación sería la ideal, incluso sus los médicos que pudieron asistirle, yo creo que ni asistieron. No sé, esto si es una de las muchas sombras que quedan con Arriaga en París. Y además es muy curioso y muy difícil de comprender por qué Pedro Albéniz, que es el músico que fue amigo suyo, que lo había conocido como unos 6 meses antes de la muerte, y le había acompañado mucho y le había visitado mucho y prácticamente hasta la muerte, pues no escribió a la familia la noticia de la muerte, aunque la familia ya lo sabría obviamente, hasta un año más tarde, es decir, hasta el año 27, ¿no? Además una carta muy 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 emocionada, diciendo que que este hombre estaba acabado, y que él mismo, incluso cuando le vio morir, después de que le había tomado tanto cariño y demás, que él mismo luego tuvo que más o menos que ensoñarse con otras cosas para no creer en su propia muerte, incluso, ¿no? Pedro Albéniz es un gran músico, que es prácticamente el creador, diríamos, de la escuela pianística española del siglo XIX, porque luego vino a Madrid y demás, que era hijo de Mateo Albéniz, y bueno, pues más o menos fue quien creó una explicación del por qué han desaparecido muchas cosas de las que hizo en París es por el tipo de muerte que tuvo. Y entonces pues todo el mundo no quería saber nada de aquello, incluso desde que se empaquetaron, no sé, en baúles o como fuese entonces en París, todo lo que él tenía, hasta que llegaron supongo que a Bilbao, no sería a Rigoitia, pues estaban sin tocarlas nadie, pues porque se tenía miedo al contagio. Y allí fue el asqueroso trabajo de las ratas, que llegaron a estropear bastantes partituras. No puede ser también que de alguna manera la gente se deshiciera de esas partituras por miedo al contagio. Sí, eso es lo que yo lo he dicho mal, pero eso es lo que yo quería enseñar. Por miedo al contagio, aquello estaba allí. Pensaba que usted me contaba que les habían apartado y que las ratas no. Estaba pues en algún desván o donde fuere, y allí pues las ratas, que fíjate qué material tenían, y además un chiste malo podían decir, esto es de Arriaga, sí, pues venga, dale. ¿No? ¿Por qué hablamos de silencio después de su muerte? Pues eso es lo extraño, ¿no? Porque aunque efectivamente en aquel tiempo la tuberculosis, pues como
otras muchas enfermedades, la gente tenía mucho miedo, como ya hay de otras muchas, pero sin embargo, hombre, desde el año 26 hasta la década de los 80, que de 1880, que no vuelve a aparecer nada de Arriaga, pues no sé, es mucho tiempo, ¿no? Sí, ¿no? Son muchos años y demás. Y luego, como se sabe, además, algunas obras aparecieron, pues la obertura Opus 20, por ejemplo, pues que la entregó a Aureliano Valle a la Comisión Arriaga, años más tarde, es decir, cuando ya era Aureliano Valle director de la Sociedad Coral y demás. Pues hombre, los padres de Aureliano Valle tenían una confitería en la parte vieja, y precisamente él, siendo chaval y estando en la confitería, vio una vez que, claro, entonces no había tanto papel como ahora y demás, y por lo visto pues alguien había traído un esto de papel, y una de ellas era precisamente la obertura Opus 20, que la guardó, ¿no? Uh-huh. Pues digo que es todo muy confuso, ¿no? Quitando su música, que es maravillosa, pero vamos, en lo que es la biografía, y pues hay muchas cosas que están por aclararse todavía, ¿no? Ha salido su nombre a lo largo de nuestra conversación, Emiliano de Arriaga. ¿Qué papel ha cumplido? Supongo que básico y esencial, ¿no?, a la hora de que nos haya llegado la obra de Arriaga. Bueno, yo creo que fue importante, a pesar de que, bueno, fuese el clásico típico romántico que indudablemente metió en el mundo de la leyenda a su lejano pariente, pero bueno, yo creo que gracias a él, pues hoy podemos seguir hablando de este Arriaga. Si no nos hubiera llegado su obra, o sea, se podría haber llegado a diluir Yo creo que es muy aventurado decir que no nos hubiese llegado, pero lo que sí es cierto es que gracias a él hoy podemos hablar de Arriaga. ¿Quién hubiese sido, además de Emiliano o después de Emiliano? Pues yo, por lo menos lo que yo sé, es muy difícil saber. Igual Anchón tiene alguna otra noticia. Bueno, sí, es cierto, pero de todas maneras, también en tiempos de Emiliano, la verdad es que había una prima de Emiliano que también se creía un poco, pues, que se creía que ella podía tener esas obras en vez de manejarlas, esto tal, ¿no? Y bueno, aparte de Emiliano, también quería decir que efectivamente Emiliano fue quien escribió sobre Juan Crisóstomo y demás, ¿no?, sobre su tío abuelo, pero también hubo una gente que, sobre todo el cuarteto que existía aquí, que fue el primero en que empezó porque claro, da la casualidad, bueno, la única obra que se publicó en tiempos de Arriaga, en vida de Arriaga, fueron sus 3 cuartetos, uh-huh, que se publicaron estando ya en París, ¿no? Y bueno, pues de esos cuartetos, la verdad es que ya quedaban muy pocos ejemplares, pero uno te lo tenía la familia, y gracias a eso Lope de Alaña y compañía, es decir, el cuarteto que encabezaba Lope de Alaña, pues lo dio aquí, lo dio también en el Salón Romero de Madrid, etcétera, en la década de los 80, como digo. Entonces claro, la gente quedó entusiasmada con esa música, ¿no? Gente pues como el propio Monasterio y demás, que entonces que era violinista, como se sabe, y que era más el presidente de la sociedad de concierto, más que era una autoridad, pero todos los que estaban, incluso pues Emilio Arrieta, todos los músicos de la época que había en Madrid, pues se quedaron entusiasmados con la calidad de los cuartetos, ¿no? Bueno, yo creo que es su obra más importante, incluso más que la sinfonía y la obertura bueno, es que a mí me entusiasma la música de cámara, y lo que sí es cierto que posiblemente en lo que entonces era España no se escribieron cuartetos, y eso que había unos cuantos, pero no se escribieron cuartetos con la gracia, por mucho que se diga que si Mendelssohn, que si Haydn, que si Schubert, por mucho que se diga, yo creo que no hay en toda la literatura cuartetística española de aquel tiempo esos 3 maravillosos cuartetos de Arriaga. Ancho Nacho así, a lo mejor no está de acuerdo conmigo. No he hecho nada, no. No, lo único que quería decir es que la sinfonía también es muy importante. Sí, es muy importante, sí, pero... Hombre, no será tan perfecta como los cuartetos, ¿no?, pero no está nada mal. Uh-huh. Y 200 años después de su nacimiento, hoy, ¿qué nos queda? La gente conoce la música de Arriaga, la podemos escuchar en recitales, hay autores que la utilizan para que nosotros la conozcamos o la disfrutemos. ¿Se le da la importancia que se merece? Hombre, pues de hecho yo creo que ahí hay bastante discografía, claro, lo sabrá mucho mejor que yo, bastante discografía sobre todo los cuartetos, ¿no?, que es la obra más con unas buenísimas
con unas buenísimas versiones. Yo recuerdo hace pues 40 y tantos años, pues yo creo que solamente existía, por lo menos aquí en la calle, en el mercado o lo que sea, pues una que había hecho la Agrupación Nacional de Cámara, de Música de Cámara, que no está nada mal, que eran Luis Antón, el Vilaino y esta gente, ¿no? Meroño, Vivó y tal, que además eran dos de los tres cuartetos, no estaban los tres en vinilo, pero luego al de años, pues aquí yo creo que en toda Europa y en todo el mundo se han hecho versiones muy buenas y bueno, incluso hace poco tiempo, el año pasado, hace 2 años, el cuarteto Casals también hizo una, pero vamos, de todas maneras hay muchísimas versiones y muy buenas, de muy buenos cuartetos de todo el mundo. Que alguno puede decir algunos, los mejores, lo que sea. Yo creo que la versión que mencionas tú, que por primera vez apareció, que yo sepa, discográficamente, porque creo que en discos de pasta, que yo sepa, no debe haber nada, que yo sepa. Sí, pero, sin embargo, Sí, hombre, la de... ¿Cómo se llama esta? La del cuarteto esta... ¿Cómo se llama? El que dedicó Beethoven. Sí, vamos a ver. Esa está en cuarteto vinilo también. En vinilo, sí, claro. Es que iba en pasta. En discos de 78. Sí, en vinilo sí. Hombre, es que precisamente quería abundar con lo que tú has dicho, es que esa versión que yo sí tengo en vinilo del cuarteto, ¿cómo era? De Cámara de España o una cosa de esa. Sí. Bueno, pues es magnífica y yo diría que de ahí han partido muchas interpretaciones que se han hecho después. Bueno, pues porque aquí siempre hemos creído que los de fuera es bastante mejor. Luego hay como una especie de paréntesis, pero hay una versión espléndida hecha por ingleses, muy seriamente, como suelen ser los ingleses, en estas cosas del cuarteto Chilingirian. Que entonces nacieron en una caja con 2 discos LPs y era magnífica, tan magnífica que esa sí se ha pasado por si alguno tiene interés en oírla, se ha pasado a CD. Y luego hay muchísimas, yo creo que una de las mejores es la que ha mencionado Anchón, que por cierto tuvimos la suerte de poder escucharla en directo al mismo cuarteto en la Filarmónica, porque no hay que olvidar que la Filarmónica, al ser en un lugar donde se hace mucha música de cámara, pues los cuartetos de Arriaga han sido interpretadas muchas veces, lo cual era muy difícil en el resto del ambiente musical, donde normalmente se escuchaba la famosa obertura y luego la sinfonía, que es lo que, claro, la Orquesta Sinfónica de Bilbao lo que tiene, digamos, acceso, porque claro, hacer los cuartetos no solamente porque fueran difíciles, sino porque no es muy fácil que un cuarteto se dedique solamente a la música de cámara y pueda vivir de ello. Entonces, en Bilbao todavía no existe ningún cuarteto expresamente. Otra cosa es que se cojan 4 músicos me parece que se va a hacer, de la Orquesta Sinfónica de Bilbao, que vayan a hacer los 3 cuartetos. Y esto es curioso, me parece, porque adelanto un poco lo que va a ser el año Arriaga, porque se van a hacer en varios lugares, no solamente de Vizcaya, creo que también se pasa a Navarra y se pasa a Vitoria y a Guipúzcoa. Por supuesto, se van a hacer todos ellos, no en una misma sesión, porque la gente que no está acostumbrada es difícil 3 cuartetos, ¿no? Pero bueno es que se empiece, si eso es una de las cosas que nos va a dar este año Arriaga, bienvenida sea, porque insisto, yo creo que los cuartetos, al menos para mí, es lo más grande que hizo Arriaga. Es difícil si no se está muy acostumbrado a la música de cámara, pero una vez que le coges el truquillo, yo creo que sí, que satisface a todos. Que no te deja hablar mucho. Que me parece bien. Además, oye, los cuartetos se ve que él tenía intención de escribir más, a no ser, y quizás empezó a escribir más, porque realmente el libro publicado se llama Primer Libro de Cuartetos, el libro publicado en vida, Premier Livre de Cuartetos, en francés, lo cual quiere decir que tenía intención de hacer más, ¿no? Pero de tal manera yo pienso que de la sinfonía también hay excelentes versiones, y que cada vez hay más, incluso diríamos que casi mejores, ¿no? Es decir, que poco a poco se van haciendo mejores versiones de la propia sinfonía, ¿no? Hay una espléndida de Charles Maquerras dirigiendo la orquesta, igual lo tenéis en... Si no, oye, pedir para fonoteca por la orquesta, me parece que es escocesa. Una versión extraordinaria. La Scottish Chamber. Y luego también hay otra que es de checos o algo así,
que es muy buena. Bueno, y luego también pues las versiones clásicas que hemos hecho, la de López Cobos y todos estos que hemos hecho, pues tampoco, en fin, estaban. Hombre, esta tiene más vida. La de Jordi Sabal tampoco está mal, No, tampoco dentro está mal. de instrumentos antiguos, pues no sé hasta qué punto, Sí. bueno, se puede encuadrar a Mozart como lo interpreta Jordi Sabal, pero de todos modos es espléndida y en su día bastante original. Nos vamos a ir marchando. Nosotros también queríamos que ustedes, que son personas que saben mucho de música, le pidieran al año 2006, al año Arriaga, pues algo concreto. Es decir, ¿qué es lo que se merece Arriaga para ser recordado? ¿Cómo se debería celebrar este año? Sí, bueno, yo pienso que algo ya ha empezado a hacerse, porque de hecho el Ayuntamiento de Bilbao se ha dedicado a hacer unas copias de las partituras, lo cual yo creo que es un avance bastante grande. Lo cual yo creo que para el conocimiento de Arriaga, es decir, aparte de la discografía y todas esas cosas, pero el poseer ya unas copias serias, yo creo que es algo muy importante, porque además antes había publicado la Diputación, creo que en dos ocasiones, uno en los años 50 y otro en los años 80, si no recuerdo mal, también algunas pero ya estaban agotadas. Prácticamente la sinfonía, todas las partituras estaban agotadas. Luego también, bueno, dentro de lo que ha hecho el Ayuntamiento están precisamente los cuartetos, y la primera vez que no están en particella solas, sino también que se hacen en partituras, es decir, que están los 4 instrumentos juntos, con lo cual visualmente se puede también leer mejor la partitura. Yo creo que eso es un avance ya bastante importante para el conocimiento de Arriaga. Yo puedo añadir, siempre andándome por las ramas, que a todo eso a mí me ha llamado la atención que por primera vez que yo conozca, aquí en Bilbao se han puesto de acuerdo todas las asociaciones musicales para participar en el año Arriaga. Es que hasta hace poco era imposible. Yo he visto ahora pues cómo se ha tenido en cuenta incluso la Orquesta Sinfónica de Euskadi, por supuesto la de Bilbao, faltaría más, la Filarmónica, algo, porque no hay mucha, la verdad es que no hay mucha obra para coro de Arriaga, pero incluso es curioso, la Sociedad Coral de Bilbao interviene mañana sábado en el concierto de tarde en el Arriaga, y tristemente no figuran los programas, pero eso habría que decirlo. Va a interpretar el O Salutaris. Es una obra importante dentro de lo poco que quedó para música coral, pero sobre todo yo creo que el gran milagro, algo que preguntaba hasta el principio, es que por primera vez nos hemos juntado todos para vamos a hablar de Arriaga, vamos a ver eso. Porque todo hasta ahora eran individualidades, y bueno, pues en la Filarmónica por un lado, la orquesta por otro, había como envidia, ¿no? Yo creo que eso este año parece que se rompe. Bueno, pues nosotros tenemos música de Arriaga, que para eso estamos celebrando este fin de semana el nacimiento hace ya 200 años, y también el año de Arriaga. Nosotros queremos agradecerles tanto a Carmelo Recacho como a Anchón Zubicaray que hayan venido hasta nuestros estudios esta mañana. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Y esperemos que nos volvamos a encontrar en esta emisora. A nuestros oyentes les recordamos que el próximo 9 de marzo comienzan en Donostia las 6ª jornadas de arte que cada 2 años organiza Eusko Ikaskuntza. En esta ocasión las jornadas estarán centradas en el estudio del arte vasco en la época del franquismo. El objetivo de las jornadas, que tendrán 3 días de duración, es conocer el estado de la cuestión en este campo y publicar junto con las actas una bibliografía actualizada sobre el tema. Para asistir a las jornadas o para cualquier otra información pueden ponerse en contacto con Eusko Ikaskuntza en nuestro número de teléfono, el 944425297. Hasta la próxima semana. Agur.
Música